Me siento de fiesta, familia. Muy buenos días, muy buenas tardes para todos, donde quiera que se encuentren en el viejo o en el nuevo continente. Hoy es el último lunes de septiembre, increíble pero cierto, del año 2024. Aquí en Woodlands, Texas, son las 12 del día y los diferentes horarios, bueno, pues yo agradezco mucho que estén conectados desde todos los usos horarios que ya no menciono porque me voy perdiendo en ello. Hoy estamos de plácemes y les tengo que confesar que tras 10 años en Inmunotech se me sigue haciendo un pequeño hoyo en la tripa, como se dice en España, en la panza, como decimos en México, porque siempre hay algo nuevo que puede ponernos en este estado de emoción. Es un nervio positivo porque ciertamente hoy damos paso a algo diferente, como todo lo que se hace en Inmunotech, innovación constante. Y hoy, como saben, como muchos ya lo han visto, tenemos a partir de este momento una herramienta llamada Pláticas con Platinos. Y yo pensaba un poco, ¿cuál es uno de los puntos principales que siempre recomendamos tras tantos años de andadura, de tropezones como networkers, para conocer a los demás, para poder traer prospectos a Inmunotech, para hacer los prospectos, hacer esta conversión de amigo o de conocido a prospecto? Y es escucharlos, conocerlos, saber qué quieren, qué piensan, qué anhelan, con qué sueñan, qué temores tienen, qué les gustaría eliminar, cuál es su sabor favorito de helado. Aunque no lo crean, todo eso nos acerca, nos vincula a los demás porque somos por naturaleza seres tribales, nos necesitamos los unos a los otros. Así que antes de hablar de Inmunotech y de lo que yo me hago, siempre es bueno escuchar. Dicen que por eso Dios nos dio dos oídos y una boca, y es para escuchar doblemente de lo que hablamos. Hoy, por supuesto, quise ponerme más elegante, pero luego dije no, porque esta herramienta tiene que ser más casual, pero es que la ocasión lo amerita. Hoy nos acompaña nuestro CEO. Él es quien va a cortar este listón inaugural con esta nueva herramienta. Y dicho sea de paso, se encuentra ahora mismo ya en Madrid. Ayer estaba en Milán, hace una semana estaba en Los Ángeles y así todo el tiempo, porque él está presente. Es un CEO presente, no virtual. Muchísimas gracias, Mauricio, por haber dicho que sí y por estar aquí con nosotros. Te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo estás? Gracias, Moni, muy bien, muchas gracias aquí. Como bien dices, desde Madrid, ajustando y trabajando en todos los detalles para que ya estemos listos para recibir a este tremendo evento que está por suceder. Como bien apuntaste, después de el que ya vivimos en Los Ángeles, después ayer y antier en Milán. Y esta semana en Madrid, viene, conecta, que viene con todo y estamos felices, sobre todo también por lo vivido ayer en la ciudad de Guadalajara, México. Qué cosa tan increíble y tan impresionante lo que se vivió en ese 14 aniversario. Y puedo apostar que también estabas tú presente virtualmente, de alguna manera te estabas enterando de todo lo ocurrido, porque sé de muy buena fuente que no te Definitivamente. pierdes nada. Definitivamente estuvimos ahí presentes, con fotos, con videos, en fin, muy, muy, muy entretenido y muy contento de las cosas que suceden en estos eventos. Feliz de ver la conexión con la gente, el sentir que todos tenemos ese corazón azul que nos distingue y que nos une de una forma bien, bien distinta. Y ese es donde nosotros sabemos que el objetivo ha sido cumplido. Por supuesto, yo no me puedo imaginar si yo vibro, me emociono de ver autobuses de Sinaloa, de Yucatán, de Michoacán, de todos lados de la República Mexicana. Mauricio, ¿tú qué sientes a ese respecto? De gente que está dejando lo que en ese momento tiene que hacer para empacar sus cosas y embarcarse en esta aventura. ¿Qué te Sí, parece? como siempre lo decimos, para mí hemos hablado mucho del maravilloso producto que tenemos, que sin lugar a dudas sabemos todos es el mejor producto del mundo, pero sí siempre digo, hay un mejor producto en Inmunotech, es el mejor activo que tiene Inmunotech, se llama su gente, ¿no? Eso nos hace mover y nos hace ir a todos los lugares a donde vamos, por supuesto,
porque nos inspiran estas historias, nos inspiran los cambios de vida, nos inspira ver tantas vidas impactadas y tanta gente cambiando su vida de la forma que la persona haya decidido hacerlo, ¿no? Porque obviamente mucha gente cambia de una u otra forma, pero al final del día, lo que sí te garantizo y que yo he visto bueno, en todos estos ya casi acercándonos a los 8 años, es mejorar como ser humano, que eso es lo más importante. Veo a mejores personas todos los días. Es impresionante, empezando por el que habla, ¿no? Yo siento soy una mucho mejor persona que la que era hace 8 años, sin lugar a dudas. Pues ya te me anticipaste una pregunta que te quería hacer y te agradezco que dejes implícita la respuesta. Cuando dices una mejor persona que no un CEO, ¿te refieres a mayor qué? Empatía, generosidad. ¿Qué sientes, qué percibes cuando tú observas en Mauricio hace casi 8 años, al Mauricio de ahora, que incluso derrama a tu familia, a tu entorno social, que a veces no tiene ni que ver con Inmunotech, pero que lo traes contigo? Sin lugar a dudas, el tema más importante y más relevante a mí es que darse cuenta que los negocios sí se pueden hacer haciendo mucho bien allá afuera, ¿no? Y cuando prevalece el bienestar, el poder ayudar a más personas, cuando prevalece esta actitud de servicio, de poder compartir, de poder ser parte de algo más grande que uno mismo, siempre, siempre te hace sentir como una mejor persona. Algo con lo que tú, sin lugar a dudas, te identifiques, donde digas, soy parte de algo más grande de lo que yo jamás imaginé. Y soy parte importante porque he decidido poner una huella en cada una de las acciones y en cada una de las cosas que hacemos. ¿Para qué? Para que la gente pueda tomar mejores decisiones. Al final, ya me has escuchado muchas veces, Mone, yo creo firmemente en que cada quien es responsable de sus decisiones y muchas veces nos hacemos o nos damos esa tarea muy sencilla de decir, bueno, pues mientras la vida no me premie con mejores acciones, no voy a cambiar, ¿no? Y yo siempre lo digo, eres tú el que tienes que decidir no vivir la vida que dices que te tocó, sino vivir la vida que quieres vivir y la que te mereces vivir. Y yo creo que en este proceso de persona, como Mauricio Domenzain, pues me ha hecho sentir extraordinariamente bien y sentirme cómo he crecido en esta oportunidad de poderle generar esas herramientas a la gente. ¿Para qué? Para que una vez más tomen esa decisión consciente, una de ser felices y dos, de cambiar su vida. Fíjate, mencionas esto y no lo tenía, ¿eh? No lo tenía planeado, pero lo siento, es una conversación que va surgiendo de forma más espontánea, pues porque da pie lo que me estás contando. Yo recuerdo Ecuador, eh, que fue un tema, pues, de adversidad, vamos a llamarlo así, pero a nivel mundial, por lo que estábamos viviendo en ese momento. Y entonces esa adversidad hacía que mucha gente no apostara por una apertura nueva, por un país nuevo. Y Mm, pese a esas circunstancias, abrimos. Y por mm. supuesto, el mérito para Inmunotech, pero también el mérito para la gente que estaba receptiva, que estaba ávida y que dijo, ahora, en crisis, le vamos a dar la vuelta a la tortilla. ¿Significó para ti algo o te sorprendió? Porque yo no creo que hayas perdido la capacidad de sorprenderte, lo veo en cada evento, cuando tengo el gusto de verte en vivo, veo tu cara y veo que te sigue moviendo. No. Entonces, ¿te sorprendió este evento en Ecuador el poder hacer la apertura? Yo sé que fue digital, que lo hicimos a distancia, pero lo hicimos, lo hiciste. Creo que una de las satisfacciones más grandes que tenemos en este bendito proyecto es que no deja de sorprenderte absolutamente cada una de las acciones que vas tomando, ¿no? Mismo caso que aperturamos Suiza, si aperturamos Ecuador, si aperturamos Bolivia, si aperturamos cualquier país. E incluso mismo dentro del país en el que estemos, cuando llegamos a hacer cosas diferentes, este espacio no deja de sorprendernos, el invitar a gente a espacios como este y decir, pues no sabemos si la gente se va a sumar a este proceso o no, pero estamos dispuestos a hacerlo y estamos aquí listos para agregar valor, ¿no? Y obviamente ese es nuestro propósito. Y eso es lo mismo que sucede cuando la gente está eh, ahora sí que con la retaguardia y diciendo no sabemos qué va a pasar, mejor vamos a guardarnos, no invirtamos. Porque al final del día, virtual o no, hay que ponerle bastantes recursos
para aperturar un país, porque hay que poner centros de distribución, personas trabajando, sistemas, en fin, hay mucha, pero mucha inversión. Pero también esa inversión se ve reconocida y recompensada con creces cuando ves a la gente sonriendo, cuando ves a la gente siendo parte de este proyecto, dándonos su confianza y queriendo ser parte de esto. No podemos estar más agradecidos que eso, Mone. Entonces, es realmente que eso es lo que nos motiva, nos inspira más que nada en poder tomar estas decisiones. Fíjate, esto que nos compartes me viene a la mente. Yo, insisto, en mi campo de acción como networker, cuando inicié hace 10 años, yo recuerdo haber visto personas que sé yo en Chicago, como sabes, donde planté mi primera semilla, Ujú. y de pronto las veo a lo mejor en Los Ángeles, ahora que también tuve el gusto de estar allí contigo, y me creerás que me costaba trabajo reconocerlas. Me decían, soy yo, Mone, soy yo. Y digo, es un antes y un después total, pero te hablo en términos físicos de salud, de rejuvenecimiento, y no es magia. Es sencillamente que encontraron su camino y lo han estado andando de una manera de disfrutar el proceso, no solo el destino. Si a mí me pasa esto con equipo, con líneas hermanas, ha ocurrido en ti que te han saludado y, hola Mauricio, y tú, hola, y quieres ser amable, pero dices, ¿quién es? Soy yo, ¿el qué? Y te cuentan algún testimonio y tienes el antes y después. Pero por supuesto, o sea, justo hoy hablábamos ahora haciendo alusión a donde estoy. Yo, como tú te acordarás, desde que abrimos España, he venido un sinnúmero de veces y he participado en un sinnúmero de actividades. Y justo hablábamos el día de hoy, justamente hablábamos de cómo hace 4 años veíamos a los hoy platinos, a los hoy diamantes ejecutivos, pues como oros y así, a veces hasta un poco tímidos y a veces un poco sin saber a qué entraban, la verdad, para ser honestos, porque para muchos de ustedes que nos escuchan el día de hoy, la mayoría de las personas que tenemos en España no vienen de la industria, no vienen de redes de mercadeo. Entonces era un mundo nuevo donde todos estábamos descubriendo de manera conjunta y tomando acciones de manera conjunta. Pero insisto, veíamos a estas personas hace 4, 5 años, 4 años y un poquito más, a toda la gente de España. Hoy los ves y los ves unos monstruos en el escenario, una cosa increíble, una satisfacción, insisto, con esa capacidad y con esas ganas de servir que a todas las personas de esta increíble familia nos reconoce, de verdad, con un ánimo y con un interés genuino de poder ayudarlo. Y lo que más me gusta es que se repite en absolutamente cualquier idioma, cualquier uso horario, cualquier demográfico que quieras, desde hombres, mujeres, jóvenes, adultos, mayores o jóvenes de edad acumulada, en fin, en absolutamente todas las personas, siempre, siempre, siempre se repite esta actitud de servir y de crecimiento total. Entonces yo siempre le digo a la gente, mira, mientras tú te des cuenta, ya sé que a veces nos cuesta un poco el famosísimo pensar que no soy yo para este tipo de actividades, porque pues obviamente llevo tantos meses de oro y demás. Yo solo te pido que te des cuenta cuánto como persona has evolucionado y te garantizo que te vas a sorprender. Y fíjate, en el fondo y en la forma, porque las personas evolucionamos en el fondo, sin duda alguna, tú lo has dicho, yo Mauricio, me he vuelto mayormente y nos has contado lo que hay en ti tras estos casi 8 años, pero en la forma también, lo que acabas de decir, ¿no? La gente se vuelve más extrovertida. Entonces, todos los que hoy nos están viendo, por aquí 260 personas más las demás plataformas, y que suelen decir, no, 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 es que yo de verdad, Mone, soy súper tímido y me inhibe muchísimo el escenario. Luego no los bajas, como a mí, ¿verdad? Que luego ya dicen, oye, bájala, bueno, pero hay niveles. Y entonces, claro, dices, es que también esto te ha ido haciendo, pero no por ego, sino por servicio, porque te das cuenta que así como tú tartamudeas, voy a decir un ejemplo,
otro que está en el público también y eventualmente quitará esas taras físicas que tenemos muchas veces porque no era otra cosa más que una idea errónea. Yo he escuchado a Carlos Parra, Mauricio, y te ha pasado a ti también, que dice, a mí me buleaban de chiquito, yo padecí bullying y lo digo abiertamente porque él ha tenido a bien compartirlo. Es por eso que esta herramienta llegó, porque queremos saber esto. ¿Cómo es posible que esta persona, que hoy es uno de mis mentores, que me forma, me diga esto? Pues entonces me vincula conmigo, con lo que hoy creo que ya no es movible, que ya no lo puedo modificar, que ya no soy mejorable en ese sentido. Uf, lo que hemos visto, ¿verdad? Lo que hemos visto. Bueno, vemos hasta un Mario Huerta hoy cantándonos ya, pero como un profesional. Yo te quiero Retomando, conocer. ¿Qué tal? retomando, por supuesto, sueños que se Retomamos dejaron en un sueños. cajón después de mucho esfuerzo, mucho trabajo y que quiero dejar bien claro. Y eso no ha terminado, ¿no? Una cosa es que ahora tenga la oportunidad de hacer ese o de cumplir un sueño como el que tenía Mario, pero él no para, ¿no? Es un trabajo constante y hay que asegurar que todos tengamos claro que esto no es Ya. hago para que después los demás hagan, ¿no? Porque de eso no se trata. Se trata de estar aquí en un proyecto en el que todos nos ayudemos, porque no se trata de llegar más alto, sino que todos juntos lleguemos más Más alto, lejos. más Claro. lejos. Yo ¿No? coincido contigo plenamente y no es un sueño cumplido. El sueño cumplido se sigue fortaleciendo. Sí, ya cumplí. Ah, bueno, pues a seguirlo fortaleciendo. Y para ello hoy y te agradezco el permiso que nos das, porque sí, entiendo que esta herramienta puede romper algunos esquemas, porque en esta ocasión probablemente no es tan formativo como mucha gente espera que debe tener su bolígrafo y su papel en mano, porque realmente tenemos un sinfín de herramientas del corporativo, de campo, en alianza, que podemos todo el tiempo ver. Pero esta yo creo que es una herramienta que pretende, que espera vincularnos como seres humanos, porque tenemos esta parte que poco conocemos a veces y que, insisto, como lo dije al principio, es menester conocer de todas las personas a las que les vamos a hablar de Inmunotech. Yo no puedo hablarle de Inmunotech si ni siquiera sé si nació en Woodlands o nació en Ciudad de México. Me gustaría saber más de él. Así que si tú nos permites, me gustaría conocerte un poco más, aunque tengo el gusto ya de haberte abrazado varias veces, pero me gustaría saber, ¿tú naciste en Ciudad de México Así es. y cuántos hermanos tienes? Tengo dos hermanos más grandes que yo. Yo soy el más chico, pero somos tres hombres. Muy unidos, me imagino. Sí, súper unidos y nos llevamos muy poco tiempo de distancia entre cada uno en términos de edad, entonces somos realmente muy, muy, muy cercanos y muy buenos amigos. Fíjate, yo hubiera imaginado que eras el más grande y eres el más pequeño. Soy el más pequeño de los tres, así es. Siempre el más pequeño, perdón, pero es que ya con nosotros, ya los pequeños, ya los padres dicen, ya este es el culmen de la maravilla, ¿no? No es cierto, es que yo también soy la más pequeña. Qué bien, Ya ves, así es. Le sale bien. Primero le sale bien, segundo sale bien y luego ya el tercero, wow, ya soy ya, la segunda ya y lo última. mejoran, ya lo No mejoran. mejoran en nueva versión. Y yo quisiera saber, en términos, pues no sé, de tus deportes favoritos, de convivio familiar, queremos imaginarnos a Mauricio de pequeño, 7, 8 años. ¿Cómo recuerdas a tu familia? Tenías todavía a tu papá, gracias a Dios, que sigue, pero en otra forma, pero los tenías y estaban todos juntos, los cinco. ¿Y cómo era tu vida familiar? Deporte, convivio, comidas juntos. Sin ¿Cómo duda. recuerdas? Sí, sin duda, bueno, somos una familia muy unida y siempre hemos sido, siempre nos ha encantado el deporte de todo tipo y de cualquier tipo de deporte. Sí, el tema era convivir, el tema era estar juntos y comidas familiares ya sabemos, como en México, que todos los mexicanos y bueno, en realidad los latinos nos encanta reunirnos incluso con las familias extendidas, con hermanos, tíos, etcétera. Y sí, éramos una familia muy unida que nos gustaba mucho estar en este tipo de situaciones, insisto, ya sea deporte, no a nivel competitivo, aunque sí jugamos por muchos años muchos deportes, pero siempre con un tema más de convivencia más que otra cosa. ¿Y tendías más a la familia de papá o de mamá, o ambas familias, primos por todos lados? Sí, teníamos muchos primos, sobre todo del lado de mi papá muchos más, pero sí, teníamos muchísimos primos, tengo muchos primos y muchos de la misma edad, entonces era
muy divertido estar en esas comidas con todos, con muchos primos a la misma edad que te ayuda a hacer pues convivencias mucho más cercanas. Ahí es cuando el recalentado navideño es lo máximo, ¿a poco no? Porque a veces las Así, navidades son más en petit, pero el recalentado del 25 es que no tiene nombre. Ya me así, está antojando. Bueno, así y es. ahora que mencionas deporte, ¿alguno en particular que practicaras que dice, y a la fecha que digas, este es mi favorito? No, de chico jugué mucho tiempo béisbol, y también fútbol y algunas otras cosas, pero mucho tiempo béisbol. Pero ya no, desde hace mucho tiempo lo dejé y ahora me fascina el golf como actividad que yo desarrollo, pero ver, me gustan muchos deportes. Sí, bueno, y aquí tienes grandes campos. Eres buen golfista. Yo te tengo que preguntar esa porque conozco ese mundillo donde ya una vez que se enganchan y que suena bien, ya no pueden soltarlo. Pues mira, la verdad es que tenemos muy poco tiempo para hacerlo, desafortunadamente o afortunadamente, porque tengo el honor y el placer de poder estar cerca de mucha gente, a lo largo y ancho del mundo Inmunotech. Y eso pues lo disfruto. Para mí es el deporte que más disfruto hoy, es estar en Inmunotech. Y ese me encanta, me fascina, disfruto mucho el tiempo. Así que siempre, 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 como cualquier otro deporte, Inmunotech requiere de mucho tiempo, mucha conciencia, mucha dedicación y como cualquier otro, ¿no? Bueno, pero compensas en tus ratos libres también para ir a echar unas bolitas, como dicen por aquí. Exacto, pero bueno, no tanto porque prefiero el tiempo que tengo cuando puedo, sí ir al campo. Claro, haces muy bien. Bueno, y ahora tengo que preguntarte algo. Nosotros escuchamos mucho de tu papá, una persona sin duda relevante en tu vida, a la que has admirado, por supuesto, a la que extrañas de una forma alegre. Y yo te felicito por eso, porque la honras aquí, haciendo lo que haces y siguiendo su legado, que claramente fue el de ser feliz a toda costa, aún en un reto de salud y sin él. Y eso es perenne, eso nunca va a morir. Eso se sigue y lo seguirán tus hijos y lo seguirán las generaciones siguientes, porque hasta está en el ADN inserto. Y si no estuviera, a mí me gustaría invitar a toda la gente a que si no tuvieron esa fortuna como tu papá, pues que sean los primeros padres, ¿no? Ya es momento de decir, bueno, pues mi padre no era como el de Mauricio, y si yo me vuelvo uno de ellos, ¿por qué no? Entonces, cada vez que te escuchamos, pues obviamente traemos a nuestros padres, el mío tampoco está allá, y los traemos a la memoria, pero yo sé que tienes a tu mamá todavía. ¿Qué significa para ti tu mamá hoy? Oye, madre de tres hombres. Sí, es una mujer increíble, la verdad es que eh, para aquellos que tengan puros hermanos, ya saben que es muy distinta la relación de los hombres con las mamás, que las mujeres son mucho más pegadas y nosotros, la naturaleza que nos hace salir y cada quien empieza a correr por su vida, pero al final del día ella siempre está para nosotros cuando la necesitamos, como la necesitemos. Y es lo máximo, la verdad es que es una de las personas más relajadas, no se mete en nada, no, o sea, al contrario, lo único que le gusta es disfrutar, disfrutar a sus hijos, disfrutar a sus nietos, que hoy tiene 9 nietos y que son su cosa que más le gusta, lo que más adora, lo que más le disfruta, así que es una mujer muy, muy, muy relajada, sin problemas en la vida literal. Ella se trata de meter en absolutamente nada de la vida de nadie, ¿no? Es lo máximo. Qué bonita expresión. ¿Y recuerdas de niño también tender a tu mamá para ciertas cosas? Me imagino, porque en todas las casas somos acomodaticios los niños, perdóname. Para el permiso, mi mamá, ¿no? Para la parte económica, mi papá. ¿Tú recuerdas alguna tendencia así con mamá y papá? No, en realidad, bueno, ella era la única que, pues con la que estás todo el día a día, pero no, en realidad era bastante relajado el ambiente en mi casa. Es que sí, lo debo de decir. Este, sí, fue bastante relajado. Bueno, y tú como joven, quiero trasladarme un poco de tus 7, 8 años a un teenager total. Es que tengo uno yo, o está empezando, está en la antesala de la adolescencia. Y la pregunta que te haría es, ¿tú eras
un joven extrovertido, súper sociable, o eras más introvertido y tus hermanos más extrovertidos? ¿Cómo era allí la personalidad? No, sí, siempre he tenido estas ganas de tener amigos y de ser abierto. No creas que la persona que le gustaba hacer amigos en cada esquina, sin lugar a dudas, pero nunca cerrado, y ya con un grupo de amigos bastante amplio que pues siempre tratando de pasarla bien. Al final del día, siempre me ha gustado mucho el trabajo, siempre, absolutamente siempre. Entonces, desde muy chico, literal, desde que tengo yo creo que 10 años, me gustaba ir a trabajar con mi papá, ir a juntas con mi papá, etcétera, etcétera. Entonces, siempre fui alguien que le gustó mucho estar en el mundo. Llámele de negocios, emprendimiento, como quieras decirle, al final del día lo que me gustaba era estar productivo, eso por alguna forma decirlo, y era una de las cosas que más disfrutaba, sobre todo además porque lo convivía con mi papá, ¿no? Quizá también ahí se correlaciona, claro, asocias el buen emprendimiento con tu papá, lo cual ayuda muchísimo. Y en términos de colegio, como estudiante, también eras un buenazo, estabas ahí tenaz. No, regular, regular, totalmente, yo te diría promedio, no sé por qué se apagó la luz, pero No te yo veo. te diría promedio, pero pero bien, ¿no? Nunca con temas graves, pero tampoco nunca con búsqueda de dieces ni nada, no porque lo recomiende o no lo recomiende, simple y sencillamente era a mí lo que a mí me pasó. Yo recomiendo que les vaya mejor en la escuela a los niños para que sufran menos, porque es más fácil, honestamente. Lo que sí siempre fue que ponía mucha atención durante las clases para no tener que estudiar y poderme poner a hacer cosas más productivas. Sí, o en el verano llegar a estudiar para aquellas materias reprobadas. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Pone, dame un minuto para prender la luz porque no sé por Sí, qué se sí, dale, fue. perfecto. Muy bien. Qué bueno que están conectados, no saben cómo me siento de acompañada en gratitud constante con ustedes. También sé que es por el invitado de honor, pero gracias por apoyar esta herramienta de todo corazón. Somos 308 personas en este Zoom y yo les doy las gracias. Imagínate, Mau, tú y yo solos aquí, me hubiera puesto muy nerviosa. Te juro que hay gente y hay 307 personas conectadas, más las de las diferentes plataformas que quieren saber más de ti. Muchas gracias. Perdón, ya está la luz, no sé por qué se apagó, pero bueno, sí, Está totalmente, era estar muy presente durante las clases porque no me gustaba perder tiempo después en ese tipo de situaciones. Ni para qué, ¿verdad? ¿No? Es que no tiene ningún caso. La famosa procrastinación que ahora se utiliza mucho, es verdad. Y más o menos con tus hermanos ibas igual. O sea, iban en el mismo cole, un año, otro año y otro año. O sea, ahí vienen los Domensain. Tal cual. Sí, sí, Bueno, debió somos haber muy sido. pegados, entonces nos llevamos un año y medio cada quien, entonces eh, nos llevábamos como un año escolar entre cada uno. Claro, divertidísimo. Y ya los profes ya tenían, ya ahí viene. Lo malo es cuando etiquetan, ¿no? Dices, no, espérame, yo soy otro hermano, no somos iguales. Así que Tal debió haber cual. sido divertidísimo. Bueno, y te voy a preguntar, ¿qué decides estudiar como carrera, dado que traes ahí un empuje muy fuerte por lo de tu papá? Fíjate que en esa época yo buscaba algo que se relacionara con ventas, porque siempre me gustaban mucho las ventas, siempre me han gustado mucho las ventas y lo más cercano que me pareció en su momento fue mercadotecnia y fue donde decidí tomar este camino. Y la verdad fue bastante acertada. Yo lo tomé, insisto, con una búsqueda de que fuera lo más cercano a ventas y fue lo que me pareció. Me acerqué y era lo que más me gustó. Y estoy muy agradecido con eso. Qué bueno. ¿Y de allí, de la carrera, decidiste hacer alguna especialidad o dijiste de lleno a trabajar? A trabajar. No, de lleno a trabajar. Yo sí, insisto, lo que traté durante todo el tiempo insisto, creo que desde los desde los 16 17 años, ya trabajaba. Entonces, este, busqué el camino donde me permitiera trabajar más rápido. ¿Por qué? Porque ese es el camino que yo tomé la decisión de hacer, ¿no? Incluso
En su momento a mi papá yo le decía, yo me pago la carrera, o sea, yo me quiero hacer autorresponsable. ¿Para qué? Para que no me digas que qué puedo o no puedo hacer, ¿no? Pero Un en poquito el, comprabas tu libertad. exacto, un poquito por ahí, pero no, bien, en realidad era porque sentirse, ya sabes que de joven nos sentimos todos poderosos y después vienen los golpes, pero bueno, este, pero muy bien, insisto, sería irresponsable decir que tuve una infancia problemática y con muchos traumas, porque no lo fue, lo tengo que decir como es, pero también he tomado las decisiones correctas en mi vida para seguir por un camino, extraordinario, ¿no? Y yo creo que esto que mencionas también es algo que debía hacerse natural. Y lo voy a explicar mejor. Todas las personas que nos escuchan, oye, ¿qué porcentaje te gusta que digan, pues es que yo tengo que tener una historia desgarradora para poder prospectar a los demás? No es verdad. No es verdad. Si tu historia es fantástica, que se vale. Claro, cuando somos niños vemos algo muy grande que realmente después dices, no es tanto problema. Y si tuvimos una infancia bendecida, maravillosa, en armonía, también lo podemos contar. ¿Por qué no va a ser un testimonio que inspire a otros? Oye, la mía no fue así, pero me gusta que me la cuente. O la mía es parecida. Entonces, me gusta que lo menciones así, porque no creas que con esta entrevista estoy buscando algo escabroso. Todo lo contrario, es exactamente lo que tú eres. Yo leí hace poco, y te lo comparto a ti y a las personas que nos están escuchando, que de las mediciones que se hacen de las emociones o los sentimientos, todo el mundo piensa que el de más alta vibración es, ¿cuál te imaginas? ¿El miedo o qué? El amor, ¿no? Como Ah, que el amor es el de más alta vibración. ¿Y sabes cuál resultó que es? Medido científicamente, la autenticidad. Resulta que es la autenticidad el que más alto vibra, el que en mejor frecuencia se encuentra. Yo hoy pienso, bueno, si todos hablamos desde la autenticidad sin escarnecer o sin hacer escarnio, es lo que quiero decir, de una historia o hacerla dolosa, sino la que es realmente, pues va a salir muy bien y te aseguro que con eso, así como hoy está saliendo a la luz, Mone, este soy yo, así fui, ¿no? Tranquilo y tomé buenas decisiones. Pues eso es lo que queremos, realmente, no un CEO ideal, perfecto, porque seguro que eres perfectible, si no, ya no estarías aquí. Tendrás cosas que quieras cambiar de ti mismo, pero esto es lo que yo invito a todas las personas a ser genuinos con sus errores y con sus aciertos. Así que yo te agradezco que nos cuentes esto y te quiero preguntar, tú llegas a la postre, ya me voy a saltar esta parte de todos, me imagino tuviste varios trabajos antes de llegar a Inmunotech, varios, o el que conocemos antes de no, no tantos, pero un par más, yo te diría. un par más. Bueno, y sabemos que llegas a una dirección general en una empresa que ya era de network marketing. ¿Era tu primera empresa de network marketing o ya tenías conocimiento de la Ahora misma? lo primero. Lo primero, y fueron Sí, varios años allí de experiencia. correcto. Siempre fue con el total interés de aprender para hacer algo, este, personalmente, ¿no? Eso fue el objetivo inicial, pero es tan fascinante este mundo que te captura. Primero piensas que además lo vas a hacer rápido, pero en el camino aprendes que necesitas aprender muchas más cosas para poder hacer algo y llevar algo a cabo. Y fue que me tomó más años de lo estimado, pero disfrutando cada momento, hasta que llegó esta maravillosa oportunidad a mí, enfrente de mí, y eso fue que tomé la decisión. Fíjate, esto que me cuentas me da a pensar que según tus planes querías hacerlo con mayor celeridad, pero según los nuestros en Inmunotech te agradecemos que te hayas quedado allá porque entonces todo ese expertise con sus sinsabores también hizo que llegaras ya con un paquete mucho más maduro, ¿no crees? Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Se aprendió muchísimo. Yo siempre estaré agradecido con ese proceso de aprendizaje, de poder compartir con mucha más gente y poder tomar mejores decisiones, porque al final del día, una de las cosas más importantes que aprendí y he aprendido a lo largo de este camino es, que las decisiones no se toman en un escritorio, ¿no? Que para mí eso es, fundamental, que en esta compañía, ustedes, los que nos escuchan y que son parte de este proyecto, que sepan que siempre las decisiones son consensuadas, las decisiones son trabajadas en búsqueda eh,
de mejorar el impacto de cada una de ellas y siempre con la búsqueda de tomar la decisión que le beneficie a la mayoría de las personas que hacen parte de este grupo. ¿Por qué? Porque es imposible darle gusto a todos, ¿no? Como lo sabes, en todos los sentidos me refiero, no en Inmunotech únicamente. Pero lo que sepan es que en este aprendizaje lo que nos llevamos más grande es que hay que estar afuera con el campo, con ustedes que hacen las cosas difíciles. Yo creo que a nosotros nos toca el trabajo más fácil y a ustedes les toca la parte difícil. Y entonces el poder aprender y que si a ustedes les duele el pie izquierdo, a mí me duele el izquierdo, el derecho y los dos brazos. ¿Para qué? Para que corrijamos ese proceso lo más rápido posible. Esos son los aprendizajes más importantes. Muchas veces cuando alguien me está contando que algo no sirve, algo no funciona, creen que no estoy poniendo atención o que dicen, ah, lo va a dejar y al día siguiente hay alguien atendiendo ese proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente la única razón o la razón más importante por la que estoy aquí afuera todo el tiempo es porque de ustedes aprendo todos los días y podemos ser, como lo dijiste, perfectibles todos los días. Claro, y noto también, y yo te agradezco porque a título personal me ha tocado convivir contigo en algún retiro que hicimos en España, ¿te acordarás? Y tomabas notas, pero de la misma forma, y esto quiero que lo escuche la gente, también eres asertivo, y esto no es para endulzar tu oído, pero es real. Si no es factible la propuesta, prefieres decirlo, porque el buenismo es algo que hoy está a tope. Y ese buenismo solo acarrea decepciones, porque sí, claro, qué bien, qué creativos, vamos, campeón, y el campeón va perdiendo, entonces este buenismo nos tira. Así que esta asertividad que has tenido, ¿te ha enfrentado en algunos momentos algún conflicto que digas, bueno, lo tuve que decir, es que no es viable, pero es que no es viable y te ha puesto en conflicto con alguien? No, no estoy escarneciendo la pregunta, lo que quiero saber es, ¿no ha sido fácil a veces ser asertivo, supongo? Bueno, a ver, tomar decisiones, siempre son complicadas, ¿no? Y dar buenas noticias, pues pónganme a hacerlo todos los días y cualquier persona lo puede hacer, ¿no? Porque eso es, si lo que quieren escuchar es lo que es, o más bien, si lo que voy a decir es lo que quieres escuchar, pues es muy fácil. Pero cuando las cosas no son por cualquier razón que se tenga que tomar una decisión que va en contra de lo que tú esperabas, pues definitivamente siempre es con una explicación, ¿no? Lo que es importante es, por supuesto, hay alguien que probablemente no la pase muy bien con la respuesta o con la situación que se dé, pero al final del día das una explicación y no lo haces por deporte, lo haces porque es una situación con un hecho y con unos datos que nos permitan tomar una mejor decisión, insisto, para la mayoría del grupo, porque tenemos que entender que vivimos en un mundo de diversidad y en este mundo de diversidad tenemos que considerar todos los factores de cada una de las personas que hace parte de este grupo. Piénsenlo de esta forma, ¿no? Estamos hablando de un universo de 250,000, 300,000 consultores que son parte de esta compañía, de este maravilloso proyecto, en el cual mi responsabilidad es velar por los intereses de los 300,000, no de uno solo, ¿no? Entonces, como persona responsable y como líder, en algunos momentos te toca, ahora sí que como se dice, cortar el queso, ¿no? Y bueno, no quiero decir que todas mis decisiones son acertadas, pero sí, lo que sí debo de decir es que todas son desde el corazón y con muchos datos para poder impactar la vida de las personas positivamente en la mejor forma posible. Aquí, por ejemplo, entra la típica pregunta, en donde también ha sido, si no tajante, asertivo nuevamente, en donde, ¿por qué no hemos abierto Argentina? ¿Por qué no hemos abierto Escocia? Te voy a decir por cualquier lado del mundo. Y tú tienes siempre una explicación lógica. Para hoy, que nos escucha tanta gente, ¿cuál es el criterio que tú empleas junto con tu equipo para la apertura de un país? Para que de una vez quede claro qué es lo que procede o que le precede para que tomes esa decisión. Mira, ya nos dicen en el chat que quieren abrir más países, ¿no? ¿Te das cuenta? Claro, por favor, abrir Chile, dice Liri y Fernando. No, miren, la realidad es que
muchas veces, y cuando lo platico con mucha gente, les digo, oigan, nosotros no abrimos países para poner una bandera en la página web más, ¿no? Para decir, uy, qué orgulloso estoy que estoy en 50 países. A quien nos dice que abramos Italia está abierto hace 2 años y medio, pero con Erika. mucho gusto ahí pueden mandar gente, que justo estuve el fin de semana por allá. Eh, y no, efectivamente nosotros no abrimos países solo por el ego, no abrimos países solo por agregar más banderas a nuestra página web. Lo hacemos cuando estamos en capacidad de atender a cada uno de los países, cuando estamos en capacidad de darle el servicio y respetar el honor que nos da cada una de estas personas que se suma al proyecto. Y si no somos capaces, si no tenemos el ancho de banda, como se dice ahora, en el ámbito profesional, si no tenemos el ancho de banda para atender a más países, no los podemos abrir porque no vamos a hacer un mal trabajo con los países que abramos, porque no es justo. La gente nos da, y al final del día no es lo más importante, pero nos da una cantidad importante de dinero y nosotros tenemos que ser responsables para responder a ese que estaba buscando un sueño, algo que le ayudara a tomar una mejor decisión en su vida, que le ayudara a tomar una mejor acción, que le pudiera cambiar algo en su vida. Y si nosotros no estamos capaces de dar ese servicio, no lo vamos a hacer. Entonces, cuando me preguntan cuándo vamos a abrir, cuando podamos. Ahora, Ya no. soltaron lista por ahí, ¿ya viste? No, Panamá, bueno. Paraguay, Brasil, Chile, ya. No, yo no te puedo explicar los países que me han pedido aperturar, pero bueno, al final del día yo no puedo estar más que agradecido porque nos pidan eso, porque obviamente gracias por el interés, gracias por esa pasión y esas ganas de poder compartir con más lugares, porque por supuesto me muero de ganas por estar en todos esos países que mencionan y muchos más, pero van a venir cuando tengan que venir. Yo no te puedo decir hoy, Mone, este es el proceso que seguimos, No, porque las cosas cambian, ¿no? Los factores cambian, la economía cambia, las situaciones geopolíticas cambian y nos obligan y nos mueven de un lado a otro, desafortunadamente, como hacen los gobiernos, ¿no? Entonces, muchas cosas, y lo he platicado también. Muchas cosas están fuera de nuestro control y ¿sabes cuáles son las que nosotros sí ponemos atención? Las que están en nuestro control. Y entonces, ahí Total. te diría, claro que hay un proceso, claro que hay un trabajo, claro que sí, pero no es que tengamos mucho, así, una lista ya escrita de cuáles son los países a seguir, porque vamos avanzando en el camino, insisto, dándole el respeto y la confianza a cada una de las personas. Acabamos de aperturar Suiza. Estamos a 10 días, 15 días de aperturar Alemania y Austria, y a Wow, qué pocos noticia. meses de aperturar Francia. Ya no, o sea, si me preguntan, ¿cuándo vamos a abrir más? No lo sé, Esperen. pero no pronto. Además, has de saber que nuestras preguntas se basan en el tío que tenemos, en el primo que tenemos, y no le hemos hablado a nuestro vecino. No le hemos dicho al del club que tenemos Inmunotech, pero queremos que mi tío en Argentina se entere, ¿no? Entonces nos falta un entorno y un mundo por conquistar. ¿Tú sientes esto, que todavía tenemos mucho que hacer? Es que es lógica la pregunta y hasta implícita tu respuesta, pero ¿te pasa a ti que dices, pero cómo es posible todo lo que hay por hacer con México? Simplemente México, que ayer cumplió o se celebraron 14 años. ¿Cuánto porcentaje de la población está tocado por Inmunotech y todo lo que falta? No, Moni, es incontable el número de personas que sigue teniendo o que hoy tienen la oportunidad de nosotros de compartir que no conoce Inmunotech. O sea, yo te digo, es un ejercicio muy simple, sal a la calle en cualquiera de los países en los que estamos. Y en la gran mayoría, si no digo 10 de 10, pero 9 de 10, no vas a ver quién es Inmunotech. Y yo no lo veo como algo negativo, sino por el contrario, digo qué maravilla que siendo hoy el tamaño, el monstruo de persona, de compañía, de proyecto que somos, todavía tengamos una oportunidad tan grande. Eso quiere decir que tenemos una responsabilidad enorme por seguir allá afuera compartiendo, porque esto apenas está empezando, mi querida Moni.
Fíjate qué linda respuesta me das y te quiero, a lo mejor te espero no incomodar con esto, pero yo hace poco vi un fragmento de una entrevista que hicieron o que de un programa en donde hablaban del liderazgo y de los CEOs, de lo que era un verdadero liderazgo. Yo quiero enaltecer una respuesta que tú diste porque esta persona menciona que te preguntaron a ti números de la empresa, crecimiento. ¿Y cuál fue tu respuesta? ¿La podrías compartir si no te incomodo? Porque lo que acabas de hacer ahora no va esquematizado. La gente esperamos siempre. Lleva un sistema, Mone. Mira, las estadísticas dicen, no, hay variables y con esas variables nos vamos adaptando porque la inteligencia radica en la adaptación al medio. Y entonces estamos en una empresa inteligente. Cuando te preguntan a ti de números y de facts, como dicen, hechos, ¿qué respondes a esto de los números de crecimiento? ¿Cómo nos No medimos me en preguntaban, me imagino que es donde me preguntan cuánto estaba evaluada Inmunotech, evaluar a la empresa? ¿no? Ujú. En números, y yo lo sigo creyendo. El valor de Inmunotech es el número de personas que hemos impactado allá afuera y las que nos faltan por impactar. Así que ese es para mí lo más importante, es cuántas personas pues, somos capaces de impactar en el mundo. Y eso es lo que va a valer Inmunotech y va a seguir valiendo Inmunotech. Bueno, pues esta respuesta yo espero que sea duplicable. Te soy muy sincera, que las personas que hoy nos están viendo y que tengan a estos prospectos o personas tough, ¿no? Difíciles. A mí háblame de números, crecimientos, dime cuánto vale hoy Inmunotech. Creo que la respuesta que has dado es una respuesta sensata, no subjetiva, curiosamente, ni cursi. Es sensata y es directamente proporcional al número de personas que vamos a impactar. Y yo te agradezco este tipo de respuestas que salen de todo convencionalismo y que me gustan muchísimo y te felicito por ello. Te lo quería decir así en Vox Populi, abierto para que la gente ojalá pueda escuchar esto, pero ya te estamos escuchando aquí mismo. Para mí es importante, para todos creo, por ejemplo, las causas, sigo con el tema de países porque probablemente la razón por la que nace un país es porque ya había una demanda, una efervescencia por colindancia con otro país, ¿por qué no? Por estrategia geográfica, a lo mejor Perú, Ecuador, está muy bien. Suiza, y yo no sé si tú quieras contar esto, pero Suiza es un caso completamente, es francófono, tiene sus peculiaridades en medio de Europa, ¿no? Un país ciertamente peculiar, incluso en los hábitos de consumo. ¿Y cómo es que tomas esta decisión y dices, vamos con Suiza? Bueno, de hecho, Suiza son tres idiomas, Tres, primero que nada. francófono tiene razón, por mayoría. Tres idiomas, primero que nada, o sea, bien complejo. Número dos, no es comunidad europea, así que tiene que hacer registros nuevos, Peculiar. importar, tiene demasiadas complejidades, pero ¿saben qué? Había La gente, moneda. la moneda es diferente, en fin, hay muchas complejidades, pero lo más importante es que teníamos la gente dispuesta y capaz de poder impactar muchas, pero muchas vidas, muchas personas, y no se han quedado cortos. Apenas aperturamos y la verdad es que el equipo que ya se estaba formando, ya tenemos dos diamantes en Suiza, que es impresionante. Que dicho sea de paso, ahora que estábamos en Milán, estaban ahí en el evento que hicimos en Milán. eh, y como digo siempre, ¿no? Pues el mundo es para quien lo quiere dominar y que el que está dispuesto a dar la milla extra. Y estaba una mujer encantadora de 76 años con y voy a guardar el nombre porque dije la edad, entonces mejor yo me reservo. Pero estaba en la reunión que era en italiano, con un teléfono, con el Google Translator, escuchando la plática y viendo con las subtítulos la conversación en vivo. ¿Por qué? Porque no se limita a la restricción de no poder entender el idioma. Y ahí es cuando dices, bueno, pues por eso se hizo diamante con un país ni siquiera aperturado, ¿no? Porque Sí. imagínate. Entonces, ahí es cuando dices, qué maravilla de negocio en el que estamos, en el que somos capaces de encontrar gente como ella, gente que es capaz de ir hacia adelante y romper cualquier esquema para lograr esos resultados. A mí me pareció sorprendente, insisto, una mujer de una edad mayor sin ningún miedo
a primero viajar a un país de un idioma diferente, sentarse en una reunión por 8 o 9 horas el primer día y 7 horas el segundo día, en un idioma que no entiendes, con un teléfono en la mano, leyendo lo que la gente estaba diciendo. Ustedes imagínense, ¿creen que algo le puede frenar a esa mujer? Yo creo que no. Y eso para mí es una de las cosas más satisfactorias. Y ahí es cuando te das cuenta qué buena decisión hicimos abriendo un país como Suiza. Por supuesto. Y que sé que también es el efecto del trabajo de grandes consultores que te lo habían pedido, que destacan por resultados, no por bla, 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 lo cual me encanta y que dejo ahí, ¿no? Sobre el tintero porque sé que les reconoces muchísimo. Y esto que mencionas hace que ahora mismo las personas que te están viendo vayan al armario donde tienen los pretextos y empiecen a tirarlos. ¡Ay! ¡Ay! Edad, ay, lo tengo que tirar. Este que era de lenguaje, lo tengo que tirar. Y esto pues yo siempre lo agradeceré. Se van acabando las excusas, se va acabando aquello que solamente es detractor personal. Déjame cerrar con una pregunta. Si no cerrar, todavía quiero conversar un poco más contigo porque tú sabes que esta herramienta pues surge a efecto de esta necesidad del Inmunotech que siempre hemos sido, porque si bien somos una empresa que tú, por cierto, en donde tú has marcado una pauta, hay un antes y un después muy claro, donde yo quiero enaltecer al Inmunotech de antes, siempre al 1.0, al 2.0, a todos, porque sin eso no seríamos lo que hoy somos. Gracias a Dios que existe. Pero ciertamente tú has traído tecnología, infraestructura, expansión, una expansión bárbara. Cuando llegaste tú, ¿cuántos países teníamos? 6. Estamos por 12 más contigo. 12. Sí, estamos abriendo el 18 pronto. El 18. Entonces, Así. en casi 8 años, 12 países, más de uno por año. Esto es impresionante y me gusta que las personas tengan estos datos a mano, que no son propiamente clústeres, pero que tienen cierta, ya dijimos, situación que ayuda a que sea abierto. Y entonces, tú vienes con este impulso, cambias tantas cosas, pero reconoces que hay cosas que nos hacen distintivos, que nos hacen únicos, que tenemos una rúbrica, que es esto que he escuchado mucho y que yo misma agradezco, que es quizá, como tú sabes, esta es mi primera empresa también de network marketing donde me pienso quedar, pero que hizo que dijera sí, y es una empresa con rostro humano, porque por mucho website que tengamos y super delivery, super entregas a todos lados y tengamos una plataforma increíble, una app maravillosa, si no tenemos este rostro humano, no tenemos nada. Lo estamos viendo. Cuando tú llegas aquí, esto a mí me interesa muchísimo. A ti te llega Inmunotech te llega como oferta, tú lo buscas y cómo se da esta cohesión, porque yo sé que hasta fuiste de incógnito por ahí y hasta te prospectaron, según he escuchado esa historia. ¿Cómo Mm. se da esto, Mauricio? ¿Cómo, Sí, cómo me llegaron muchas, en un momento de mi vida que estaba analizando algunas otras empresas. Esta fue una de las que me llegó al escritorio y me encantó ver lo que tenía, la potencia que tenía, el producto que tenía, impresionante. Dije, bueno, pues ahora solo falta ver lo más importante que es su gente. Y fue cuando hice estas visitas de incógnito a estos lugares, a ver estos eventos maravillosos que hacían y participé de uno en Estados Unidos y uno en México y la verdad es que fue espectacular, me encantó. Dije, bueno, pues esto lo único que necesita es un empujoncito para que lleguemos más lejos. Así que me encantó y dije, es esta. Por lo que yo había tomado la decisión hace casi 8, más bien 8 años que estuve en el otro lugar, dije, fue justo por esto, para que llegara a mis manos una oportunidad como esta y este es el momento. Y ya sabes, lo hemos hablado mucho en este negocio y las oportunidades se toman cuando aparecen, no cuando tú quieres, ¿no? Entonces hay que tomar acción y eso es como siempre lo decimos, hay que tomar acción, hay que hacer un plan, hicimos un plan, tomé acción y aquí estamos 7 años después, ¿no? Y feliz de poder impactar la vida de tanta gente, maravillado de poder conocer a tanta gente en tantos países, de poder tener
tiempo con cada uno de ellos, extraordinarias conversaciones, aprendo muchísimo, insisto, ahorita en Milán con conversaciones súper enriquecedoras, aprendiendo cosas, cuando he ido a Guadalajara, en cualquier lugar, en Colombia, Perú, en fin, díganme el lugar que quieran ahora en España, que disfrutaremos una semana espectacular. Yo creo que era algo que estaba, pues sí, sí, yo a veces digo que cuando, cuando más trabajo, más suerte tengo y por eso digo, a lo mejor y esa es parte de la suerte que me tocó encontrar a un vehículo como este, porque tenía mucho interés, con mucho trabajo, con mucho cariño de encontrar algo así como lo que encontré. Y bueno, después pues venía la casa la parte más interesante, ¿no? Que era poner acción. ¿Superó tus expectativas, Inmunotech? Sin lugar a dudas. Yo hoy te digo, me siento muy honrado y muy orgulloso de lo que hemos logrado, pero honestamente sigo sin podérmela creer que hemos logrado lo que hemos logrado, estar creciendo al ritmo al que estamos creciendo, el poder, ¿sabes qué? Que escuchar historias de la gente que consume el producto gracias a que aperturamos países donde hemos llegado con la gente que nos ha dado ese, insisto, honor de su confianza y que ha puesto tantas historias en mi cabeza que de verdad todos los días me cuentan algo diferente de cómo usan el producto, de para qué lo usaron, cómo lo usaron y no deja de sorprenderme absolutamente ninguno de estos días y esto para mí es de las cosas más importantes. Yo estoy más que superado expectativas, pero por supuesto eso no quiere decir que vamos a frenar. Vamos a esto, insisto, para mí yo creo que fue unos 7 años para prepararnos, porque ahora sí, lo bueno viene. Ya saben, es decisión de cada quien tomar acción y decir, ¿me subo o no me subo en este momento a la ola que solo va a crecer y va a crecer más? Eso lo garantizo. Y no sabes cómo nos llena a todos y te aseguro que de todos los países que te están escribiendo nos late fuerte el corazón, porque ya que nos lo diga el CEO, pues es que nos encanta. Así que esto va a quedar grabado, ¿eh? Cuidado, porque ya lo mejor está por venir, como siempre dicen nuestros platinos. Y hablando de nuestros platinos, ¿qué tanto te ha enriquecido este mundo cuando te sientas con ellos, cuando convives con ellos? Sus historias, que nosotros no conocemos tanto de ellos como seguramente conoces tú. ¿Los quieres como seres humanos? ¿Te has hecho amistad con ellos? ¿Cómo es ese vínculo? No, increíble. Yo disfruto esas conversaciones todos los días, todos los eventos, cada que tengo oportunidad de poder estar con este grupo extraordinario de seres humanos, de platinos, que cuando me dijeron que si podía participar en este lugar, en este podcast por primera vez, dije, bueno, pero yo no tengo el placer ni el honor de ser un platino, ya quisiera, pero bueno. No lo soy, pero al menos sí puedo decir que tengo otra vez el honor y el placer de poder tener la oportunidad de platicar con ellos muchas veces. Y de verdad que son conversaciones súper enriquecedoras en todos momentos, ¿no? Desde que vamos a un viaje a Nueva York para la planta y ahí platicando con los que estuvieron, vamos a los eventos y platicando en la parte de atrás, tener conversaciones privadas, de verdad que son gente que además he tenido la fortuna de escuchar sus historias en repetidas ocasiones e insisto y lo vuelvo y repito, ustedes hacen el trabajo más complicado que existe. Ustedes, me quito el sombrero, me lo he quitado desde el principio y me lo sigo quitando, no me deja de sorprender gente que ha logrado lo que todos nuestros líderes han logrado y los platinos son gente de gente normal como todos nosotros, pero con resultados extraordinarios que son impresionantes y desde los diamantes, diamantes ejecutivos, y en fin, todos los que son parte de esto son historias espectaculares que, que no te da el tiempo de conocerlas todas y de admirarlas todas, pero de casi todos conozco una historia que probablemente no todos conocen y yo debo de decir, son gente que lo que dije hace un momento, que me han hecho una mejor persona, yo creo que ellos son el motivo por la que me he vuelto mucho mejor persona desde que inicié este proyecto. Fíjate, me hace sonreír lo que dices porque además has de saber que están muchos de ellos conectados y te están escribiendo en este momento. Te queremos.
Y este verbo no lo tendríamos que olvidar, querernos. No nada más te aprecio, Mauricio, te aprecio. No, no, te quiero. Nos podemos querer y por eso nos llamamos familia Inmunotech. Eres querible, si me permites decirlo así, y yo agradezco infinitamente este espacio porque nos permites conocer también a la persona, a sus gustos, pero también en esta parte profesional y el por qué se toman determinadas decisiones. Y me voy a permitir también felicitarte por todo ese grupo que te acompaña, ese corporativo del cual confieso me enamorada, no he encontrado uno que yo diga, este me cae regulín, es que todos los quieres. Como he tenido la oportunidad de convivir con ellos, a veces de estar en backstage, digo, es que quiero todos ellos para llevar, los quiero para llevar. No los prospecto solo porque son del corporativo, ¿eh? Que son adorables. Y eso, pues ahí se nota tu mano, tu distinción, tu discernimiento y que eliges no solamente buenos en su trabajo, sino buenos seres humanos. Felicidades por eso. Gracias, Monet. De verdad que es un orgullo ser parte de este equipo. Es un equipo extraordinario y que siempre da, no la milla extra, las 100,000 millas extras. De verdad, hoy, hablando de un día muy especial para el equipo, porque hoy el equipo no duerme, al ser cierre de mes, como cada cierre de mes, y yo estoy seguro que aquí todos los que nos acompañan y nos escuchan saben que son un grupo de personas extraordinarias que dan la milla extra siempre. ¿Por qué? Para que cada uno de nosotros del equipo cumplamos los objetivos que nos hemos planteado. Y es un equipo maravilloso, ¿no? Como bien lo dijiste, Manuel, no hay uno, de verdad, es que todos una cosa impresionante. Ahorita en la oficina están todos aquí en España, ahorita regreso con ellos y después en México, bueno, y en todas las oficinas en Colombia, en todos donde estamos, está todo mundo listo. ¿Para qué? Para cerrar junto con cada uno de ustedes. Todo el mundo vive, respira y suda, sufre, llora, sonríe junto con ustedes al cierre, pero yo les recomiendo que no suframos hasta el cierre. Vamos a acelerar el cierre semana a semana porque Que les no sea digo, con los deditos en la puerta. miren, hasta hay una frasecita de adelantando voy ganando, se los garantizo. Si ustedes se aceleran, ustedes buscan hacer en su mente que cada viernes de todas las semanas es un cierre de mes, les garantizo que su negocio va a crecer, les garantizo que va a ser más tranquilo, más relajado, porque estos días, por supuesto que se disfruta esta adrenalina del cierre, pero son duros estos días. Y aún así, al otro día, cuando ya descansaron, aunque no hayan descansado, siguen sonriendo, siguen respondiendo, siguen disipando dudas y luego ni les corresponde porque yo a veces le pregunto a otro que no tiene nada que ver y me la resuelve. Así que Y gracias no por nada eso. más eso, Mone, al final cerramos hoy y al día siguiente, ya lo sabes, ya está lanzándose la comunicación toda del siguiente mes, de absolutamente todo lo que tenemos para el siguiente mes y todas las novedades y todos los países. Piensen ustedes que hoy con 18 países y más idiomas tenemos, ustedes no se imaginan la fábrica de producción de materiales que tenemos. Es impresionante. Es flyers en todos los idiomas, lista de precio en todos los idiomas, lista de paquetes en todos los idiomas, la página web en todos los idiomas. No, es una maquinita que no descansa absolutamente ni un día de los 365, pero con mucho cariño y con una inspiración total de cada uno de ustedes. Y te lo agradecemos. Por ahí leo una pregunta técnica, ¿no? Muy técnica que te hacen, oye, ¿cómo hacemos para que sea de un día para otro las entregas? Y yo digo, con lo que nos has explicado, creo que todos nosotros tenemos ahora la responsabilidad de decir, comprendo que hay un bagaje ahí. Si yo trabajo en campo, lo que hay detrás para que yo pueda salir con herramientas. Así que yo les invito a reflexionar un poco a la tolerancia, a la paciencia y decir, hombre, no duermen, están ahí para mí y seguramente también esto llega y se arregla. No sabes cuánto te agradecemos siempre que hay una respuesta positiva. Hay una frase de San Agustín, ¿no? Obispo y filósofo siglo 3, 4 después de Cristo, que dice, si tú quieres conocer a una persona, no le preguntes lo que piensa, sino lo que ama. Y gracias porque te he preguntado cuestiones de pensamiento, de razón, y nos has respondido lo que amas y amas tu trabajo.
amas el golf, pero también amas tu trabajo y amas, y eso a lo mejor yo lo pongo en tu boca, pero se nota la gratitud, el cariño que emprendes en cada cosa que haces y eso es amor al final. Así que a preguntarle a las personas qué aman y les va a cambiar el semblante porque te estamos viendo sonreír y eso significa que estás expresándote de aquello que te deleitas, que te gusta y que disfrutas. Y a trabajar ahora, no te quito más tiempo. Te agradezco muchísimo esta entrevista y te pido que nos desees mucha suerte con estos platinos que vienen para platicar con ellos. Muchísimas gracias. Sin duda serán capítulos más divertidos que este, estoy seguro, ¿no? La verdad es que esos platinos son tremendos, tremendos contadores de historias y muy agradecido por la invitación, Mone. Gracias también tú por hacer esta herramienta, gracias por tomarte el tiempo y dárselo una vez más con este propósito de servir, ¿no? Porque al final del día no es una herramienta para tu equipo y para que solo la gente que está en tu organización lo escuche, sino es una herramienta para que cualquiera que sea que quiera escucharla pueda utilizarla. Así que muchas gracias por ponerte en ese lugar, porque además, insisto, para todos y todos lo tienen que saber, esto no es, me levanto, me conecto y la hago. Se prepara, se trabaja y hay mucho, mucho trabajo detrás. Así que felicitaciones por este espacio, te deseo y estoy seguro que no nada más son deseos, sino estoy seguro que tendrás mucho éxito y que además estamos buscando, como siempre, agregar valor a la familia Inmunotech y espero que desde el corazón les damos lo que nosotros podemos compartir y que ustedes te encuentren algo, una forma, una palabra que les haga conectar, que les haga inspirar y que les haga tomar decisiones mejores para cambiar su vida. Así que muchas gracias, Mone. Gracias a todos. Gracias. Tomen, como siempre, la decisión consciente de ser felices todos los días. Muchas, muchas gracias. Les mando un tremendo abrazo y para todos los que están aquí en Madrid o en España o los que están afuera, nos vemos este sábado y domingo. La vamos a pasar espectacular. Ahí nos veremos. Muchísimas gracias. Gracias a ti por todo y un abrazo muy fuerte. Y todos, te aseguro que nos estamos poniendo al servicio de todos gracias a ti. Un abrazo, muchos cariños y nos mandan fotos, por favor. Así será. Muchas gracias. Gracias a ti y a toda la familia Inmunotech. Muchas gracias por conectarse. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Mone, felicitaciones por el lanzamiento. Mone, saludos, Mau. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Mone. Muchas gracias. Gracias. Llegando de Guadalajara, súper bien. Felicidades. Gracias. Bendiciones, gracias. Gracias, buena patadita. Gracias.